Hola, ¿qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más. Aquí estoy pues trabajando con este papel de Canson que, como ya sabéis, hice una colaboración con Canson y con Lira. Y nada, vengo a traerles una review, mis más sinceras opiniones acerca de los dos materiales que he utilizado. Y vamos, comenzamos en breve pues a dibujar. Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí, como veis, ya tengo mi boceto realizado de este pequeño lorito. Igualmente no está dibujado hasta el final, es una prueba que estoy haciendo con los lápices. Haremos algo todavía un poquito más serio, pero bueno, ¿por qué no compartir con ustedes este proceso? Esta goma también venía incluida dentro del pack que me fue enviado. Es esta goma lira, pues vamos a probarla, inclusive aflojando un poquito rápido aquí el boceto. No está mal, saben que a mí me gusta para esto la goma moldeable. Y nada, también venía este estuche lira de 24 tonos de lápices de colores que probaremos. Haremos nuestra respectiva paleta en primer lugar. El estuche está bastante bien, sobre todo para organizarlos y tenerlos controlados. Aquí vamos a seleccionar ahora con los lápices con los que vamos a trabajar este proyecto. Vamos a hacer una selección. La imagen de referencia se las voy a dejar en el canal de Telegram. Recuerden, en el canal de Telegram tenemos todas las imágenes de referencia que trabajamos en el canal. Aquí tenemos este pequeño estuchito para los lápices que vayamos trabajando. Y por qué no, vamos a poner la goma por aquí y así ya le damos uso. En el canal de Telegram les comentaba que tenía yo pues todas las imágenes de referencia con las que vamos trabajando en el canal, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el banner también. Bueno, evidentemente, como este tono azul que está involucrado dentro del proyecto del lorito, ya cuando vean la imagen se darán cuenta de que sí, pues voy a coger estos dos tonos de azul para trabajar. A este verde azulado, bastante intenso, pues también lo voy a coger para unas partes más oscuras. Este verde de acá también. Este es importantísimo dentro del dibujo, este verde hoja. Esta de acá también. Todos estos tonos los vamos a hacernos una pequeña paleta para ver qué tono vamos a conseguir y qué realmente es el color, si también se acerca al tono que indica la parte superior del lápiz. ¿Vale? Vamos por aquí, el blanco, pues es importante. Vamos a ver qué tal el blanco de estos lápices de colores lira, porque para mí el blanco a veces es fundamental. Pero bueno, tocándolo solamente creo que el blanco no va a ir a mucho. Naranja, marrón. Me estoy cogiendo más o menos un poquito de los tonos que yo he detectado en la imagen de referencia. Vamos a coger este de acá por si acaso también, que en algunos sitios lo utilizaremos. Y a ver qué más, pues el negro, evidentemente. Uf, este es otro tono importante para mí. Amarillo naranja. Y a ver qué más podemos ver por acá. Este marroncito también. Lo incluimos también dentro de la fiesta. Así que nada, nos quedamos con estos. Bueno, muy poquitos libres. Saben que me gusta trabajar con bastantes tonos de dependencia, evidentemente, de los que vamos detectando en la imagen de referencia. Así que al lío. Vamos a coger, vamos a ver si son 13, es que ya lo peto, ¿eh? Vamos para acá. Estos son los lápices. Pues sí, pues la verdad que sí. Aquí hay 13 tonos y este que está acá, el blanco. Pues venga, ya tengo el boceto hecho. Es un tamaño A5, evidentemente bastante pequeñito. El papel, pues, tiene el gramaje, pues está bastante aceptable. Quizás no para técnicas mucho más húmedas, pero bueno, no es mi caso. Vamos a hacerlo de la paleta de colores, vamos a hacerlo en el mismo material donde vamos a trabajar con estos lápices, así que nada, preparadito todo en el blog, me pongo aquí los tonos elegidos, me acomodo bien por acá y vamos a hacernos una breve paletica de colores para ver los tonos reales de los lápices que tenemos aquí. Venga, me los pongo por aquí que se ven más chulos. Y al lío, empezamos por este tono azul clarito aqua, que es el primero que vamos a utilizar porque como capa base. Y ven, me voy haciendo de esta manera mi paletica de colores, así veo al 100% de presión qué tono me va a dar y qué cantidad de este tono yo voy a descargar en determinadas áreas, es decir, en dependencia de lo que necesite, no necesariamente tengo que poner toda la presión. Hecha la paletica, que como ven son tonos bastante brillantes, bastante intensos, respetan bastante el color que viene en la parte de arriba del lápiz. La verdad es que pues está bastante bien.
No creo que el tono blanco me sirva para mucho, pero bueno, es lo que hay. De momento son brillantes, vamos a ver cómo mezcla esto. Vamos a ver cómo lo fusionamos. Voy a echar en falta, evidentemente, mirando la imagen de referencia, muchos tonos o que yo estoy detectando y que a lo mejor con otras marcas pues sí que los tendría a mi disposición. Pero lo vamos a trabajar porque la idea es probar sencillamente este material que, bueno, para empezar no está mal. Aquí vamos aplicando capitas, haciéndole el ojo, delineamos y de momento vamos bastante bien con respecto al resto. Vamos a ver cuando empecemos a mezclarlo en realidad a tope. El brillito del ojo respectivamente. Vamos a empezar con una capita base así de esta verdecita, pero bueno, bueno, iluminamos un poco más, pero tenía esto un poquito oscuro. El azulito claro, que yo lo veía como capa base, pues evidentemente es mi capa base. Vale, vamos por acá. La verdad es que ahora probándolos así en directo, pues no me gusta mucho el tema de cada capa una encima de la otra. ¿Será que estoy acostumbrada pues a otro tipo de marcas, a otro tipo de lápices de colores de un poco más de calidad? Pero no está mal, a lo mejor si hubiese empezado con estos lápices y no hubiese probado otros, hubiese sido feliz. Pero no estoy del todo contenta con la mezcla por encima. Voy a hacerme esta parte de acá, de las plumitas, por aquí con este tono verde azul oscuro. Vengo por acá y así ven el proceso, aunque sea más o menos en esta velocidad. Vamos a marcarme por aquí esta parte del pico, que es importante, que es donde yo digo que veo tonos que a lo mejor con otras marcas hubiese logrado acercarme muchísimo más a la imagen de referencia, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, esto es lo que hay, y voy aplicando pues esta capita base de amarillos, naranjas amarillos, para intentar lograr acercarme todo lo más que pueda a la imagen de referencia. Vuelvo a repetir, no me gusta del todo cómo van mezclando, igual para naturaleza o cositas así, pues mira, ni tan mal. Creo que la elección de hacer un ave estuvo bastante acertada, porque no veo un rostro, pues yo trabajando para lograr hacer un dibujo hiperrealista con calidad con estos materiales. Las cosas como son, al menos profesional. Evidentemente, si estás comenzando en el dibujo realista, hiperrealista o trabajar con lápices de colores, pues igual para comenzar y así ir entrando en los tonos y en las mezclas y tal, pues va bastante bien, pero en este caso ya les comento, vengo de marcas muy buenas donde cada una cumple su función e integrar esta como que de momento no lo veo claro, sobre todo en rostros. He tenido que utilizar el blender, que ustedes saben que muchas veces con otras marcas ni siquiera lo uso, el blanco es totalmente inexistente. He sellado un poquito, pero el bisturí de arte como que necesitaría más capas para que se viera. Vamos a ver qué tal se me da con las plumas. El plumaje, igual, trabajo con la capa base, como habitualmente saben que lo hago. Intentaré compactar todo lo que pueda para ver si el bisturí de arte pues cumple bastante su función. Y así vemos también la entrada de las capas. Intentaré hacer esto pues lo mejor posible. Sigo que sin ver claro, evidentemente aquí voy mucho más cómoda porque el trazo es más recto, más abierto, menos trabajado porque es plumaje, no me preocupa mucho, pero estoy convencida que en un rostro no sería yo feliz dibujando con estos lápices. Yo particularmente, digo bajo mi experiencia personal y con los materiales que trabajo. Recuerden que siempre hago consejo bajo mis vivencias y lo que yo suelo hacer. Cada uno es un mundo, hay quien le servirá más, menos, hay quien le guste más o menos. A mí particularmente pues para rostros no lo veo, aquí estamos trabajando con estos, creo, vuelvo a repetir, ha sido acertado el que haya seleccionado pues el lorito. Me marco por aquí las plumas así un poquito después de las capas aplicadas, voy por acá un poco más de intensidad. Igual repito el lorito con lápices de los que solemos trabajar en el canal para que veáis pues la diferencia a lo mejor, si la hay, que no lo sé, pero estoy segura de que sí. Vamos por aquí aplicando. No son malos, no son malos. Se pueden hacer cosas bonitas, se pueden hacer cosas bonitas. Se trabaja con ellos, se trabaja con ellos. Pero
la calidad de las otras marcas con las que suelo trabajar, pues evidentemente es superior, las cosas como son. Vamos por acá, me voy a hacer esta partecita de acá muy rapidito, lo terminaré, os los compartiré en Instagram, que tienen también el enlace en la descripción del vídeo y ahí arriba, y así lo ven al final cómo termina de quedar el lorito. Y nada, chicos, una vez más, muchísimas gracias por confiar en mí para ver esta review, y espero que mi opinión pues les sirva a la hora de tomar una decisión si en algún momento decides pues comprar estos lápices de colores. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.